Un gusto saludarles, jóvenes. En esta oportunidad abarcaremos el tema de la monografía. Primero nos tocaría hablar acerca de la parte teórica, pero para eso vamos a ver un pequeño video a manera de introducción. Posteriormente vamos a hablar acerca de cómo se redacta perfil. Así que vamos adelante. El término monografía deriva del griego mono, que es uno o único, y grafos, o el español que sería grafía, que es escrito o escritura. Entonces, la monografía sería la escritura de un determinado tema. En la RAE encontramos la definición de monografía como la descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto en particular. Bien, aclaramos un tanto esa ambigüedad. Acá lo que nos está pidiendo la monografía es que vamos a trabajar un tema específicamente. Por eso es monografía. Ahora bien, ¿qué es un tema? Según la RAE, es un asunto o materia de un discurso. Es importante identificar nosotros nuestro tema para que en el momento de elaborar nuestra monografía sepamos cuáles van a ser nuestras directrices o nuestras líneas para poder realizar esto. Ahora bien, ¿cómo realizamos la elección del tema? En el plano de la monografía tenemos que ser conscientes que enfrentamos un problema y tenemos que proponer una solución. Este problema puede ser de carácter social, dependiendo del área en el que estemos trabajando, y obviamente se va a determinar el planteamiento del tema y la intención comunicativa de nuestra monografía desde esa perspectiva para enfrentar o proponer una solución o varias soluciones, aunque en el caso de la monografía va a ser específicamente una solución. Ahora bien, en el contexto educativo el tema será elegido de acuerdo al contexto del área en cuestión. Esto va a determinar que existen diferentes clases de monografías, por ejemplo, en literatura, en historia, en filosofía, incluso en matemáticas, biología o química. Ahí vamos a ver de que algunas se puede realizar una monografía de compilación y en otras se puede realizar una monografía de investigación y o argumentativa, porque la ciencia permite que se abra esta posibilidad. Ahora bien, no olvidemos entonces que un tema es el motivo de la escritura. De aquí nacen los tipos de monografía que nosotros vamos a trabajar: la de compilación, la de análisis de experiencias y la de investigación. Bien, una monografía de compilación es cuando elegimos el tema de forma externa. Vale decir, yo quiero trabajar una monografía acerca de la revolución del 52, en el caso de Bolivia. O voy a trabajar una monografía sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Qué voy a hacer ahí? No me voy a inventar ninguna información. Lo que voy a empezar a hacer es recolectar información de mis fuentes primarias, secundarias y o terciarias, ¿no? Es por eso que se elige un tema a partir del cual se analiza y se redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Entonces nosotros empezamos a compilar toda la información posible, realizamos una lectura, presentamos la información tal cual es, así como son los juicios de hecho, y después pasamos nosotros a redactar desde una postura crítica, vale decir, enfocándonos en un punto específico y o particular. Bien, la monografía de investigación es cuando se realiza la investigación en torno a un tema nuevo o poco abordado para conocer más sobre él y poder aportar algún aspecto novedoso del mismo. En este caso, bueno, la monografía de investigación tampoco se diferencia mucho de la de compilación en el sentido en el que el procedimiento de las fuentes primarias y secundarias o terciarias va a ser lo mismo. Vamos a copiar información. ¿Dónde va a estar la diferencia? Que en la de compilación realizamos una investigación profunda y hacemos acopio bibliográfico, vale decir, de temas que han sido ya trabajados con profundidad, que son extensos. Por ejemplo, de un determinado autor, yo quiero trabajar lo que se dijo de la temática del laberinto en Jorge Luis Borges, entonces voy a compilar toda esa información. Pero en la monografía de investigación
Puede ser que yo diga, quiero trabajar en qué escritos de Jorge Luis Borges existe la presencia del romanticismo o del amor. Ahí ya podemos ver que hay algunos poemas, algunos pequeños textos, fragmentos en los cuales Jorge Luis Borges se enfoca en este sentido. Entonces podemos proponer algo nuevo. O yendo a un extremo, yo quiero trabajar la temática de la venganza en Jorge Luis Borges y empezamos a averiguar todo lo que es sobre la venganza en sus textos y la crítica que es lo que ha escrito sobre esto. Ahí va lo que es la monografía de investigación. Bien, la monografía de análisis de experiencias. ¿Qué tenemos acá? Se realiza una experiencia, se la analiza y se procede a sacar las conclusiones del proceso que ha tomado esta experiencia. Trabajo. De la misma forma, es lo que se conoce como trabajo de campo. Alguna práctica que se haya realizado en estudiantes de medicina, no sé, en un determinado centro, igual van a ir a sacar sus experiencias, van a escribirlas, van a hacer un mapeo y a partir de este mapeo van a poder decir esto ha pasado a otro grupo, vamos a comparar y a partir de la comparación van a buscar qué problemáticas se han presentado y qué soluciones también ellos están proponiendo. Por eso viene a ser los análisis de experiencias. Generalmente esto es más con el trabajo de campo. Continuando, vamos a lo que nos interesa, la redacción del perfil de investigación, en este caso el perfil de la monografía. Pero antes había que conocer qué es un perfil de investigación o de monografía. El perfil es un documento básico que sirve como punto de partida para la elaboración de un proyecto generado o trabajo dirigido, en este caso una monografía. Constituye en sí la planificación de la investigación a desarrollarse en un futuro. Su diseño consiste en presentar un esquema básico y esqueleto en el cual se basará la investigación. Palabras muy simples, podría decir que la investigación consiste en la presentación del trabajo. En sí, aquí vamos a analizar o se va a realizar lo que va a abordar el trabajo, se va a presentar el problema, objetivos y todos esos elementos. Entonces vamos con el primer punto del perfil. El primer punto del perfil es el planteamiento del problema o la descripción del problema. Pero en este caso nosotros vamos a comenzar por el punto 2, que es la formulación. El orden lógico del perfil es primero el planteamiento y la formulación, pero en este caso vamos a comenzar por la formulación por una razón que luego se lo va a explicar más adelante. La formulación del problema. La formulación del problema es específicamente el asunto que se va a investigar. Por lo general, la formulación del problema es una pregunta que condensa todo el planteamiento. En sí, la formulación del problema es una pregunta, se realiza una pregunta entre signos de interrogación. En algunos casos va en afirmación, pero en nuestro caso haremos como una pregunta. Esta pregunta va a responder al qué y el para qué se va a realizar. ¿Qué se está realizando y para qué se está realizando? Tiene que responder a estas preguntas. Entonces, como dije, la formulación es una pregunta. Comienza con las preguntas cuál, cuáles, dónde, cómo, por qué. Va comenzando con esas preguntas. En sí, la elaboración de esta pregunta tiene que ser bien analizada. No es cualquier pregunta. Sí tiene que tener distintos elementos esta formulación. Es lo más importante. Vamos a comenzar por lo más importante. Una formulación tiene que tener dos variables. Una variable independiente, que está en el color amarillo, y una variable dependiente. ¿A qué nos referimos? ¿O cómo podemos reconocer la variable independiente? La variable independiente es la que genera, la que causa el problema, y la dependiente es al que se percute o al que afecta el problema. Ejemplo, tenemos cuáles son los factores de riesgo que influyen en el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes de cuartos a sextos años de bachillerato. Fíjense, ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está generando el problema?
los factores que influyen en qué, en el consumo de tabaco y alcohol. Estos factores van a influir a este elemento, que es consumo de tabaco. ¿Cuáles serán esos factores para que haya consumo de tabaco? Entonces vamos a investigar. Entonces a esa causante se lo conoce como variable independiente, y a la que llega, a la que afecta, se llama variable dependiente. Sí o sí tiene que haber esos elementos en una formulación del problema. No tiene que evadirse este elemento. Aclarar algo muy grande, que en una formulación solo puede haber una variable independiente. No solamente tiene que tener estos elementos, en este caso la variable independiente y dependiente. Algunos autores mencionan que tiene que tener otros elementos más para que se caracterice como una formulación. Por ejemplo, aquí nos dicen de que para que se caracterice como una formulación tiene que tener una pregunta, un objeto, una cualidad, contexto, enfoque, métodos, sujeto o sujetos. Podemos ver que esta formulación, que lo tenemos como ejemplo, tiene una pregunta, que estamos utilizando la pregunta ¿cuáles? Tiene un objeto que es la variable independiente que está aquí, tiene una cualidad que es la variable dependiente que está aquí, y nos pide un contexto, que es el contexto donde se va a realizar el trabajo de investigación, y está aquí, que es la unidad educativa José Manuel Ávila, y nos pide un enfoque. El enfoque no lo tenemos, entonces pasamos. Métodos tampoco lo tenemos. Y también nos pide el sujeto o los sujetos, que está aquí, que son los sujetos con quienes se va a trabajar en el trabajo de investigación. Bueno, entonces tiene que tener estas características una formulación. Ahora pasamos a lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación, que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas, pilotos, entrevistas, etc. Aquí podría decirles de que el planteamiento es algo un poco tal vez complicado, pero lo que nos interesa ahora a nosotros es la redacción, y vamos a tratar de ver un poco cómo se realiza la redacción de un planteamiento. Había comenzado anteriormente con la formulación. Aquí está justamente la razón por qué. Cuando yo hice la formulación he conocido la variable independiente y la variable dependiente. ¿Por qué? Para redactar el planteamiento. ¿Cómo se redacta un texto argumentativo tomando en cuenta los aspectos negativos de la variable independiente y la variable dependiente? Aquí vamos a utilizar lo que es los textos argumentativos. Ahora, si el caso fuera de que el trabajo de investigación fuera un poco más amplio, más serio, entonces aquí ya no va a entrar un texto argumentativo, va a entrar un pequeño ensayo. Pero si el trabajo es algo simple, entonces solo vamos a utilizar aquí el texto argumentativo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí de color celeste. Aquí está hablando mal del consumo de los tabacos, el tabaco y alcohol, que es algo dañino, que es algo que afecta a los adolescentes. Aquí más abajo vamos hablando de los factores. Aquí vamos hablando que los factores para el consumo de estas sustancias pueden ser ciertas razones. Entonces estamos hablando mal. Aquí nuevamente bajamos y estamos hablando nuevamente de la variable dependiente, algo negativo que va ocasionando así sucesivamente. Y aquí vamos utilizando, por ejemplo, un argumento de autoridad. Se utiliza el argumento de autoridad. Como en todo texto argumentativo se utiliza el argumento de autoridad. Y así vamos desarrollando el texto argumentativo, o en este caso el planteamiento del problema. Es así como se redacta el planteamiento. Por eso he comenzado primero reconociendo las variables en la formulación, para luego en el planteamiento realizar un texto argumentativo de los aspectos negativos de la variable independiente y la variable dependiente. En otras palabras más simples, podría decir que voy a redactar un texto hablando mal, negativamente, de las variables. Algo que me estaba olvidando.
pasando para arriba, para verificar si está bien redactado el planteamiento. Hay que responder a estas preguntas. No necesariamente a todas, pero a estas preguntas hay que responder. Entonces hacemos una tablita, una carpeta, una hojita, esa tablita, y vamos verificando si responde el planteamiento a estas preguntas. Primero vamos a ver aquí una pregunta. ¿Qué se sabe sobre el problema? ¿Menciona en el planteamiento eso? Si menciona, lo colocan sí. Si en caso no menciona, entonces van revisando para tratar de responder esta pregunta. ¿Qué tienen que decir los investigadores u otros individuos involucrados? ¿Habla al respecto? Si habla, entonces colocan sí. Si en caso no, entonces vamos revisando. Aquí, por ejemplo, encontramos relevancia. ¿Por qué es importante para la sociedad? Habla al respecto, ese planteamiento, entonces así van colocando sí. Sucesivamente van respondiendo. Así, no necesariamente tienen que responder a todas estas preguntas, pero tiene que estar la mayoría. Este cuadrito es para verificar si está bien redactado el planteamiento, ¿sí? Entonces vamos continuando y vamos a la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el por qué se está realizando el trabajo de investigación. Que cuando hablamos del por qué estamos mencionando no el por qué personal, los motivos personales, sino el por qué se está elaborando ese texto. Creo que entienden muy bien por qué se está elaborando ese texto, por qué se está redactando. Entonces tiene que responder a esta gran pregunta. En síntesis, este es el concepto o la definición de justificación. Vamos a lo más importante, a la redacción de la justificación. La justificación tiene que responder a ciertos beneficios o aportes que va a realizar el trabajo escrito. La justificación busca los beneficios sociales e institucionales. Si habrá un beneficio y explica cómo y por qué razón se está investigando. Entonces vamos a realizar aquí un texto argumentativo mostrando de qué manera nuestro trabajo va a aportar. Primero vayamos verificando si en realidad el trabajo va a aportar a estos aspectos. Aquí tenemos 5 aspectos. ¿Será que va a haber un aporte social? Si es que va a haber, entonces tiqueamos. Tomemos en cuenta. ¿Será que va a haber un aporte educativo? Va a haber, entonces tomamos en cuenta. ¿Habrá un aporte histórico? Puede que no haya un aporte histórico. ¿De qué manera podría aportar? Si es que no hay, entonces no lo colocamos. Si es que sí, entonces tiqueamos. Y así sucesivamente vamos identificando qué aporte realizaría tu trabajo de investigación en tu justificación. Entonces comenzamos a redactar. Como hemos elegido que va a haber un aporte social, entonces decimos de qué manera va a aportar a la sociedad. ¿Será que va a servir como un medio de información? Entonces todo eso vas redactando en tu justificación. Y aquí si has elegido que va a haber un aporte educativo, entonces vas mencionando de qué manera, de qué forma va a aportar a la educación. Si también has elegido el aporte a la psicología, entonces vas a indicar de qué manera va a aportar a la psicología. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay un pequeño texto argumentativo, en este caso una justificación que habla de los aportes y los beneficios que va a dar el trabajo de investigación. Vemos que aquí hay un de color lila, que hay un motivo causal, un motivo personal que ha tenido el investigador porque está realizando el trabajo de investigación. Hay aquí. Si en caso no hubiera de ustedes, no lo van colocando. También aquí encontramos un color azul, que el color azul va a haber un aporte a la educación. Entonces aquí va mencionando que va a haber un aporte a la educación. El color verde es el aporte social. Aquí menciona que va a haber un aporte a la sociedad. ¿De qué manera va a aportar a la sociedad? Entonces aquí se redacta un texto argumentativo mencionando los beneficios y los aportes que va a realizar tu trabajo de investigación. Estos cuadritos sirven para verificar si está bien tu justificación. Ahora vamos a lo que es el objetivo general o los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación se dividen en dos.
el objetivo general y los objetivos específicos. Ahora hablaremos sobre el objetivo general. ¿Cómo se redacta un objetivo general? Primero entendamos que el objetivo es la meta hasta dónde quieres llegar, la meta que estás trazando. Desde la investigación podemos decir de que responde a qué se va a realizar. Entonces, los objetivos, ya sea general o específicos, se redactan con verbos en infinitivo, como por ejemplo determinar, demostrar, evaluar, relacionar, conocer, definir y desarrollar. Comúnmente esos verbos se utilizan, pero puedes utilizar otros verbos dependiendo a tu necesidad. Deben ser dirigidos a los elementos básicos del problema. No pueden ir dirigidos a otros elementos que no vayan en relación al problema. Deben ser fáciles de alcanzar. Deben ser claros, evitar la ambigüedad. Quiero ser muy claro. Para redactar un objetivo de investigación hay que cranear, porque como dijimos, de una manera general tenemos que enfocarnos el punto, o sea, dónde queremos llegar. Entonces tenemos que jugar mucho con las palabras. Es poco delicada esta parte del objetivo general. Muchos tropezamos errando en la redacción, pero en esta oportunidad nosotros trataremos de un poco hacer fácil, buscar una estrategia o una manera de hacerlo un poco fácil. Se dice de que el objetivo general tiene que responder a estas 3 preguntas. Para que supuestamente esté bien elaborada o esté bien, el objetivo general tiene que responder al qué se está realizando, a quién beneficia, dónde se va a aplicar. Por ejemplo, ¿qué se está realizando? Aquí tenemos un objetivo. ¿Qué se está realizando? Se está determinando los factores de riesgo de proyectores que influyen en el consumo de tabaco y alcohol. ¿Qué está realizando? Está determinando los factores de riesgo y protectores. ¿A quién está beneficiando? A los adolescentes de cuartos y sextos del bachillerato. ¿Dónde se está trabajando? En la unidad educativa José Manuel Ávila. Si responde a estas 3 preguntas, entonces bien la redacción del objetivo. Aquí para nada no tiene que cambiar las variables. Si una variable habla sobre factores de riesgo, entonces tiene que estar sí o sí esos factores de riesgo. Ahora, si una variable dependiente dice que influye en el consumo de tabaco, tiene que estar. No puedes cambiar tus variables para nada aquí. Les dije que es un poco complicado redactar los objetivos. Para su redacción hay un truco. Como por ejemplo, aquí tenemos una formulación que dice cuál es la prevalencia de anemia en gestantes tenemos aquí una pregunta. El truco consiste en eliminar la pregunta y sustituir por un verbo. El verbo puede ser determinar, desarrollar, identificar, dependiendo de la necesidad. Lo reemplazas esta pregunta por el verbo, entonces supuestamente se convierte en un objetivo general. Tenemos determinar la prevalencia de anemia en gestantes entonces esta pregunta se ha vuelto en un objetivo cuando hemos eliminado la pregunta y hemos sustituido por un verbo que sea necesario. Es el truco para redactar un objetivo, pero no quiere decir que es la correcta. Algunas veces funciona, algunas veces no funciona. Existen algunas formulaciones que no permiten que se pueda borrar la pregunta y que tenga coherencia. Necesariamente te va a pedir que aumentes algunas otras palabras o sustituyas otras palabras para su redacción del objetivo. Entonces aquí hay que ser un poco cuidadoso con la redacción del objetivo. Pero es el truco. Si en caso les funciona este truco, está muy bien. Si no les funciona, van a tener que un poco trabajar con las palabras o jugar con las palabras para que tenga sentido y coherencia y vaya dirigido a una meta este objetivo. Ahora vamos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los pasos que se va a realizar para llegar a cumplir el objetivo general. Responde a cómo se va a realizar el trabajo de investigación. Como dije, los objetivos específicos son los pasos para llegar al objetivo general.
Si supongamos sumamos estos objetivos, van a dar al objetivo general. Si el objetivo general se llega a cumplir, automáticamente la pregunta o la formulación se llega a responder. Pero vamos analizando cómo se realiza. Pondré un pequeño ejemplo. Supongamos, y yo me planteo en la siguiente gestión, que en la carrera o en la maratón de la 10K, yo voy a llegar entre los 10 primeros lugares. Es mi objetivo. Ahora, ¿qué voy a realizar o qué voy a hacer para cumplir ese objetivo? Voy a tener que plantear algunos pasos. Esos pasos van a ser mis objetivos. El primer paso, ¿cuál va a ser? Va a ser a realizar un entrenamiento riguroso. El segundo paso va a ser alimentarme adecuadamente. Luego, ¿qué voy a hacer? Me voy a mentalizar psicológicamente. Entonces, si cumplo estos 3 objetivos, entrenamiento, alimentación, preparación psicológica, ¿creen que no voy a poder llegar entre los 10 primeros lugares? De alguna forma lo voy a hacer. Entonces, en ese sentido van los objetivos específicos. Te planteas los pasos para que se pueda cumplir ese objetivo general. Suena fácil, pero la cosa es la redacción. Entonces estamos justamente para eso. Algo que quería aclarar antes. Los objetivos específicos pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, dependiendo. Pero todo lo que esté puesto dentro de los objetivos específicos tiene que estar desarrollado dentro del trabajo de investigación más abajo. Yo no puedo colocar un objetivo específico y luego no estar presente ese objetivo en el texto. O yo no puedo colocar una actividad en el trabajo de investigación más abajo y no esté dentro del objetivo específico. Todo lo que está aquí, tiene que estar plasmado dentro del trabajo de investigación más abajo. Ahora vamos a lo que nos interesa, cómo se redacta con los objetivos específicos. Hay un pequeño truco. Ya tenemos el objetivo general. Tenemos redactado el objetivo general. ¿Qué se hace? Se va seleccionando la variable dependiente y se va seleccionando la variable dependiente. ¿Qué hacemos? A la variable independiente le vamos dando subtemas o ideas. Otros lo dicen como subtítulos. Le vamos dando subtítulos a la variable independiente. Yo digo ideas o subtemas. Entonces van colocando. Aquí dice, por ejemplo, factores de riesgo y protectores. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo? Pueden ser el factor social, pueden ser el factor personal, puede ser el factor relacional. Voy anotando eso en un costadito. Ahora voy a lo que es a la variable dependiente. De la misma forma voy dando ideas o subtemas. Que es, dice, el consumo de tabaco y alcohol. Puede ser el consumo de tabaco, puede haber las causas, puede haber efectos y enfermedades del consumo de tabaco y alcohol. Entonces aquí tengo unas pequeñas ideas. Ya tengo pequeñas ideas, entonces voy a la redacción. Aquí este primer objetivo específico no tiene nada que ver con lo que puse aquí, yo solamente a mi criterio lo puse, que dice realizar un estudio teórico y sistemático al objeto de estudio. Se borra esa parte. Y sistemático al objeto de estudio. Entonces aquí me refiero con esto que voy a realizar un estudio a lo que es una revisión bibliográfica. Eso me refiero. Ahora aquí el objetivo 2 dice determinar las causas, efectos y patologías del consumo de tabaco y alcohol en estudiantes. ¿De dónde he sacado esto? De aquí, de la variable dependiente que dice causas, efectos, enfermedades. Esto lo he convertido en un objetivo. Fíjense, determinar las causas, efectos y patologías. Aquí dice enfermedades, yo le puse patologías para que sea un término más técnico. Puse aquí patologías del consumo de tabaco y alcohol en estudiantes. Entonces, estos subtemas lo he convertido en objetivo. Aquí tengo otros subtemas que dice, a ver si aquí. Realizar un estudio a los estudiantes de cuartos a sextos para identificar los factores de riesgo del consumo de tabaco y alcohol que afectan en el entorno social, personal o relacional. Estas ideas lo he convertido en
objetivo específico. Entonces, es el truco, el pequeño truco para redactar los objetivos específicos. De alguna forma les va a servir, pero como les dije, tienen que analizar muy bien el objetivo general y buscar cuáles serían los pasos para llegar a cumplir este objetivo. El truco es este, les puede servir o no les puede servir, pero hay que ser muy cuidadoso para su redacción y coherente. Entonces, esta es la forma de redactar los objetivos específicos y la redacción del perfil, lo que abarca en sí el perfil por el momento.